¿Qué es la oración? La oración consiste en el acto de hablar con Dios. Es una gracia de este que permite el establecimiento de una relación personal, amorosa, filial de los hombres con Dios, que va al encuentro de los hombres y habita en sus corazones. Este esfuerzo de comunicación con Dios, un santo, un difunto y demás se dan de dos maneras, una forma verbal y otra mental. En cuanto a la verbal, puede ocurrir en la misa, cuando se dice la oración del Padre Nuestro. La mental se efectúa durante una meditación o la contemplación de un objeto de carácter religioso. ¿Cuál es el origen de la oración? Esta oración tiene su origen al tiempo en el que surge el estudio de la Biblia desde el catolicismo como tal. Es cierto que el orar existe desde hace un tiempo atrás en diversas civilizaciones como la cultura indígena precolonial, los egipcios, los romanos, los griegos, etc. Pero la oración que hace referencia a la Iglesia y creencias católicas surge con esta misma en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento de unificar Roma. En este momento se concilió como Iglesia cristiana para luego establecerse como Iglesia católica y subdivisión del cristianismo. Desde entonces aparece la oración como herramienta de práctica y materialización de la Iglesia católica, puesto que para cada religión es importante que sus fieles efectúen una serie de rituales para así establecerse como practicantes de esta y formalizarse como seguidores. En la religión católica existen diversos ritos que hacen parte de la vida cotidiana de cada individuo perteneciente a la Iglesia. Estos ritos, por grandes que sean, siempre están estructurados por una serie de oraciones, las cuales edifican lo que se busca en cada ocasión. Citas de la Biblia. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué se debe rezar? Los creyentes deben rezar principalmente para pedir perdón a Dios, ya que de esta manera Dios les otorgará la salvación, permitiendo a los creyentes ingresar al reino de Dios. Asimismo, las oraciones deben servir a los creyentes para reflexionar acerca de las acciones cometidas y al mismo tiempo es una forma de conceder permiso a Dios para que interfiera en sus vidas, puesto que según la Iglesia únicamente ayuda a las personas a quienes se lo soliciten. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, aunque con más frecuencia la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Teniendo en cuenta lo dicho por Geertz, la oración puede ser entendida por la teoría de la atención, puesto que por medio de las plegarias la gente busca una sensación de tranquilidad, de bienestar y de redención. La salvación, que es la ideología en sí misma, como respuesta a la creencia infundada de rezar, busca la liberación y el bienestar del alma de cada persona. En la mayoría de las religiones, la práctica de la oración debe ser vista y entendida como un rito cotidiano propio del dogma, que desde la perspectiva de Geertz puede ser considerada como una especie de respuesta a la desesperación y a las inseguridades personales. La salvación, buscada por medio de la oración, es entonces una salida simbólica a las agitaciones emocionales generadas por el desequilibrio social. Según Geertz, existen 4 explicaciones acerca de las tensiones pertinentes. La primera es la explicación catártica, en la cual la oración puede ser vista como un escape para suavizar el dolor, por ejemplo para las personas de bajos recursos.
La segunda es la explicación moral, que en este caso radica en la fe en sí misma de las personas como feligreses de la Iglesia, usando constantemente la práctica de la oración como algo legítimo del dogma sobre las tensiones permanentes. La tercera es la explicación de solidaridad. Esta es evidente en la unión de la Iglesia por medio de las oraciones y las plegarias, por ejemplo, en la misa cuando se reza el Padre Nuestro como símbolo de unión. La última es la explicación de propugnación. Esta está presente en el contenido de las oraciones, que exponen los problemas sociales y la importancia de la salvación, recordando así la existencia de la tensión.